Hola amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Unrecognized Talk. Mi nombre es Carlos de Unrecognized Miami y la Teología de la Calle y me acompaña. Sarinet Caraballo de Dios en las redes sociales y Unrecognized Miami y Unrecognized Woman. Y aquí hablamos sobre temas controversiales relacionados a la fe y la iglesia y sus posibles soluciones. Sarinet, qué bueno tenerte de vuelta, mira yo, de vuelta, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, súper agradecida de estar aquí. Luego de varias semanas que estuve Hmm, sin voz, fue casi un mes, mano. Fueron 3 semanas y pico, casi un mes. Esto un buen rato sin vos. Pero qué bueno que solamente me perdí un episodio a pesar de todo. Sí, nada, tú eres una titana porque yo sin vos no puedo hacer mucho eso. Mira, Carlos, hablando de todo un poco, el mes pasado fue el mes internacional de la mujer y todo el mes estuvimos hablando de la mujer, pero este Sí, mes de abril estamos hablando de Cristo yes. y de diferentes temas que tienen que ver con Cristo. Por ejemplo, la semana pasada hablaste acerca de cómo distinguir un mensaje cristocéntrico de un mensaje motivacional. Y hoy vamos a estar hablando de la manera en la que Cristo nos ama tanto, que el mismo Jesús nos manda, ¿verdad?, a amar a las personas que nos odian. Literalmente nos está diciendo ahí un mensaje sumamente diferente a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, así que no sé si puedes hablarnos un poquito de cuál es el tema de hoy y por dónde va, de dónde sale y surge este tema, porque en el pasado mes de febrero, específicamente el 8 de febrero, ocurrió la muerte de alguien y quedamos que cuando tocara este tema íbamos a estar hablando de esa muerte para hacer una conciencia, diantre, esa palabra nunca me sale, concientización Muy bien. o concienciación, Concientización. concientización de amar a las personas, aunque no estemos en acuerdo con ellas. ¿Qué nos tienes que decir de esto que pasó en febrero 8 y cómo va atado al tema de hoy? ¿Cómo se titula el tema de hoy? Claro, pues el tema de hoy es amándonos en los desacuerdos. El tema está súper straightforward, ¿verdad? Es bastante sencillo, directo al grano y tiene que ver con eso, con amarnos en plenos desacuerdos. Y mano, surge porque dentro de muchas situaciones, ¿verdad?, que estamos viendo en nuestra sociedad y que vemos a través de las noticias, redes sociales y demás, en febrero de este año surgió la trágica pérdida de una adolescente que perdió su vida porque, además de problemas de depresión, etcétera, estaba enfrentando bullying en la escuela. Ujú. Y en esa situación, pues obviamente, enfrentaba bullying por ser o identificarse como una persona de la comunidad LGBTQ+, y entre varias jóvenes más, le dieron, como decimos en Puerto Rico, una pela en una Ujú. salsa. Y no murió en el acto, fue al hospital, la atendieron, pero aparentemente no le dieron como que un tratamiento médico muy riguroso. No examinaron bien que no hubieran concusiones, etcétera. La enviaron para la casa y al otro día no se está sintiendo bien y de camino al hospital fallece. Y traemos este tema porque pues muchas personas dentro de la fe pues lamentablemente dicen como que sí, que trágico, pero fue algo que se buscó, o Ujú. ¿me entiendes? Y es como que, mira, mano, aunque no estemos en acuerdo, ¿verdad? Aunque estemos en desacuerdo con tal vez su orientación o sus preferencias sexuales o whatever, y no tienen exclusivamente que ser eso, um, No merecía morir, claro, punto. independientemente de las diferencias que podamos tener políticas o whatever, uno como ser humano y como cristiano, cristiana específicamente, no puede alegrarse o no puede sentir menos empatía o menos dolor por la muerte de una persona, porque simplemente estamos en desacuerdo con la conducta, con el grupo Ujú. social o de preferencia sexual o político, etcétera, o económico, a la que pertenezca. Y eso es bien importante tocarlo porque pues, dentro de grupos religiosos, como pertenece o se le pone este label de que pertenece a este grupo, pues, wow, es como que su muerte tal vez se toma más ligera,
por así decirlo. Oye, Carlos, y hablando de eso, también en el Super Bowl, la gente de He Gets Us siempre nos sorprende con Ujú. unos anuncios espectaculares. Este, obviamente ya nosotros hemos leído de qué trata He Gets Us y son Ujú. un grupo de personas que tienen fe en Jesús. No Ujú. necesariamente se denominan cristianos, todos los que están apoyando esa, ¿verdad? Esa Organización. organización, pero sí llevan el mensaje de lo que Jesús hizo Ujú. por la humanidad. Entonces salió un anuncio también que era Jesús lavándole los pies a personas marginadas y oprimidas, Ujú. y en una de ellas sale una persona también de la comunidad LGBTQ+, etcétera, ¿verdad? Ya le han añadido más letras, y eso se hizo un escándalo. Eso fue un escándalo. Ay, Dios mío, que Jesús no le lavaría los pies a esa gente. Bueno, un escándalo horrible. Entonces, el tema de hoy es amando en los desacuerdos. Y yo creo que como iglesia hemos hecho un mal trabajo en amar a las personas con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, estamos hablando de este caso de Next Benedict, estamos hablando de este caso del anuncio en, ¿verdad? En The He Gets Us, en el Super Bowl, que a mí me pareció espectacular, porque Jesús vino para nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Ujú. Quiere decir que si Dios entregó a Cristo, envió a Cristo cuando aún nosotros éramos pecadores, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes somos nosotros para no amar a las personas a las que también Jesús ama? Que somos todos los seres humanos. Yo no estoy diciendo que todos somos hijos de Dios, yo no estoy diciendo que todos somos creyentes, no, no, no. Yo estoy diciendo lo que está en la palabra de Dios, y me gustaría saber si tienes el versículo de Romanos, Claro. que lo podamos mencionar y que puedas abundar un poquito más de ese versículo. Claro, tengo el de Romanos y también hay otro en Lucas, que son palabras de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte, o bueno, en Lucas el Sermón del Llano. Ujú. Pero Romanos 5, versículos 6 al 8, dice en la Nueva Traducción Viviente: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso, Wow. obviamente, debe ser chocante para ti y para mí cada vez que leamos eso, por el simple hecho de que Jesús y que Dios, aún sabiendo nuestra condición y que no hay entre todos nosotros una persona extraordinariamente buena, aún así el amor de Dios se destaca en que aún siendo todos nosotros pecadores, injustos, um, murió por nosotros, envió a su Hijo a morir por nosotros. Por ende, eso habla del amor que Dios tiene por ti, que tal vez piensas igual que yo y que Sari, y por ti, que Que tal vez también no piensa piensas igual que totalmente nosotros. opuesto y distinto a nosotros. Y esa es la grandeza, que si Dios te ama a ti, que piensas diferente a mí, y a ti también que piensas igual a mí, porque entonces yo no tengo que estar en tratarte como menos o como distinto, porque o sea, porque no estemos en la misma página en ese sentido. Y esa es la belleza. Y otro texto que me parece súper pertinente en cuanto a estas situaciones así, son las mismas palabras de Jesús en el Sermón del Llano. Este es el sermón que se encuentra en Lucas 6, versículo 32. Jesús está hablando sobre perdón, Dios mío, estoy trabado hoy, sobre Dios amar mío. a los enemigos. Y el versículo 32 dice, este es Jesús hablando, versículo 32, Lucas 6, Nueva Traducción Viviente, dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son
desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Casi nada. Versículos 32 al 36 de Lucas 6. Estas son Mira, palabras de Jesús diciéndonos, mira, o sea, qué cosa buena tiene el tú amar o ser bueno con la gente que piensa igual que tú. O sea, la grandeza del cristianismo, de la enseñanza de Jesús, es poder amar y servir a aquellas personas que no piensan como nosotros, que no son como nosotros, que son distintos a nosotros y mostrarle el amor de Dios a ellos, como así Dios nos lo mostró a través de la revelación de Jesucristo. ¿Sabes? wow, y mira, una de las cosas que a mí más me llama la atención de esto que estamos hablando es que no me cabe, o sea, no me cabe en la cabeza, Carlos, cómo siendo nosotros seres racionales, nos hemos dejado influenciar desde hace años por por esto que la iglesia, muchas de las personas, ¿verdad?, que forman el cuerpo de Cristo, o la mayoría de los que son fundamentalistas, etcétera, de los que piensan que, ¿verdad?, elevar su voz en contra de los que están abortando, los que, ¿verdad?, están en pro de la comunidad LGBTQ+, etcétera. A mí no me entra en la cabeza cómo es posible que nosotros, seres humanos racionales, no podamos hacer un alto y preguntarnos, ¿eso es el amor de Jesús? O sea, yo elevando mi voz y diciendo, estoy en contra de esto, estoy en contra de lo otro, yo no estoy de acuerdo contigo. Esa es la forma en la que Jesús nos mandó a amar a los demás. Entonces, yo hago esta pregunta, ¿por qué? Porque yo fui víctima de eso y yo estoy segura que Carlos también. O sea, nosotros no estamos de acuerdo. Te voy a dar un ejemplo acabo de mencionar lo del aborto y voy a dar un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo personalmente con el tema del aborto, pero yo sí estoy de acuerdo en que la mujer puede tomar la decisión de hacer lo que ella quiera hacer con su vida. O sea, me explico, yo no me haría un aborto, Sarinet Caraballo, yo no me haría un aborto. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que se le dé la opción de que la mujer que está en esa posición, vamos a suponer que fue violada, vamos a suponer que, no sé, algo drástico, dramático está pasando, ¿verdad? En su vientre y los médicos le están diciendo, esto no se supone, Dios mío, esto va a ser una cosa que no se va a poder tratar, etcétera. Yo creo en un Dios de milagros y yo creo que Dios puede hacer un milagro en la vida de ese bebé que está en el vientre también, ¿ok? Yo fui madre y estoy diciendo todo esto porque yo fui madre a los 16 años. A mis 15 años yo pude haber abortado. Y yo, Sarinet Caraballo, no lo hice. Pero si yo tengo una amiga que viene a donde mí y me dice, mira, Sari, yo estoy pasando por esta situación, pa' aquí, pa' allá, ora por mí, yo no sé qué hacer. Claro que yo le voy a poner mi postura y le voy a decir qué es lo que yo pienso. Pero lo que ella haga no va a determinar cuánto yo la ame o la deje de amar, porque no, mi amor por ella no va a estar determinado por lo que ella haga. O sea, lo que te quiero decir es, si ella decide, ¿verdad?, abortar, en este caso de este ejemplo que te estoy dando, o si ella decide darle vida a ese bebé, si ella es mi amiga de verdad, mi amor hacia ella no va a variar por la metida de pata que yo creo que ella va a cometer si aborta. ¿Me entiendes? O mi amor por ella no va a variar si da vida a ese niño. ¿Por qué? Porque si yo la amo por quién es ella. No por lo que ella hace, no por lo que ella deja de hacer. Entonces yo creo que así es el amor de Dios para nosotros. Si yo, siendo aún pecadora, porque eso es otra cosa, Carlos, y después que yo diga esto, yo quiero que tú me des tu punto de vista con esto que yo te estoy diciendo de, ¿verdad?, del pecado, de que yo sigo siendo pecadora. Yo sigo siendo pecadora. Tú que me estás escuchando, nos estás escuchando, tú eres pecador. Lo que pasa es que has sido redimido por Cristo. Y ahora en Cristo, toda tu vida es una nueva creación. Por lo tanto, tú vas a seguir pecando mientras tú sigas en el cuerpo que tienes ahora mismo, que no te vas a salir de ahí, ¿ok?
tú vas a seguir metiendo las patas todos los días. Pero en humildad, cada vez que tú metas las patas todos los días, te va a tocar ir a los pies de Cristo y decirle, Dios mío, perdóname, porque te fallé por X, Y, Z razón. Entonces, si el amor de Dios no está condicionado a nosotros porque tú te portas bien, porque si así fuese, lo que tú leíste en Romanos, Cristo no hubiese muerto por nosotros, porque nosotros éramos pecadores Por cuando Cristo nadie. murió. No hubiese muerto por nadie. Entonces, ¿cómo tú te puedes explicar que porque una persona toma la decisión de, por ejemplo, yo tengo un primo, y es un primo mío que hace mucho tiempo que no sé de él porque él es mucho mayor que yo, que es homosexual? ¿Yo amo más o menos a mi primo por su orientación sexual? No sé, No. dime tú. No, broma. O sea, no. Yo amo a mi primo por quien es él, porque él es mi primo, porque él es mi sangre. ¿Ves? Entonces, le traemos este ejemplo porque hoy en día, lamentablemente, nosotros como iglesia, lo que estamos haciendo es elevar nuestra voz en contra de lo que esta comunidad está haciendo mal, en contra de lo que, ¿verdad? La comunidad de personas que creen en el aborto están haciendo mal. Ahora mismo está saliendo a relucir noticias, estamos en política, ya ustedes saben que vienen las elecciones, de que el presidente ahora va a hacer que los estados sean los que decidan, cada uno de ellos, lo que quieren hacer con el tema del aborto. Eso le ha caído chinche, ¿verdad? Al expresidente Donald Trump, que no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo con él, ¿ok? No he dicho nada de eso, ni una cosa ni la otra. Pero te estoy diciendo todo esto porque como cristianos, Carlos, yo creo que nosotros debemos abrir nuestros ojos y debemos hacer un alto y debemos preguntarnos, ¿lo que nos enseñaron es lo correcto? ¿Es lo que haría Cristo? Entonces te pregunto yo a ti, luego de tú leerme Lucas, que de hecho ese pasaje de Lucas también está en Mateo 5 del 43 al 47, Sí, el sermón del monte y el el llano. sermón del monte que está en los, ¿verdad? Los dos sitios. En los dos sitios. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que seas totalmente honesto con nuestra audiencia. Esto se trata de un podcast que es de temas controversiales de la iglesia y sus posibles soluciones. ¿Hubo en algún momento dado de tu vida, en el pasado, antes de estudiar teología, antes de ser pastor, etcétera, que tú pensabas que estaba bien esto de estar compartiendo tanta noticia acerca de la comunidad LGBTQ+, acerca del aborto, acerca de cosas que nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con las acciones de los demás? O sea, ¿hubo algún momento en tu vida en el que tú dijiste, esto es lo que tenemos que hacer, elevar nuestra voz en contra de esto? Como lo que está pasando desde hace cientos de años, yo diría, para acá. Bueno, sí. Yo siempre he sido como que hasta cierto punto medio rebelde desde la universidad, desde la high, de la escuela superior también. Y siempre como que en situaciones, qué sé yo, de huelga en Puerto Rico, de la universidad donde estaba, etcétera. Como que siempre fui bastante vocal en eso, participaba en las asambleas de la universidad y demás. Y aunque para ese tiempo las redes sociales no estaban tan desarrolladas y avanzadas como ahora, como quiera, por lo menos la red social de aquel tiempo, MySpace, después Facebook, se utilizaban para uno por lo menos desahogar su pensar y escribir como que, mira, mano, esto no me gusta, o creo que hay que bajarle aquí, bajar allá, etcétera. So sí, lo llegué a hacer. Obviamente con el tiempo uno madura, ¿Qué cambia, llegaste a cambia hacer? de pensar. Cuéntanos. Nada, publicar cosas como publicar mis pensamientos y cosas, como que pienso, tal cosa no debe estar pasando, o se debe arreglar aquí, o se debe hacer otra cosa allá, en cuestión, qué sé yo, la de la política, de la universidad, o política del gobierno, etcétera. En cuestión así de lo que estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad LGBT, nunca llegué como que a escribir algo ni a favor ni en contra. Obviamente, aunque tenía, o sea, crear unas cosas, pero nunca llegué porque nunca fue un issue. Por lo menos cuando yo estaba creciendo entre la high y la universidad, donde la red social estuviera tan avanzada como donde fuera el foro para publicar tus opiniones así, ¿me entiendes? So, nunca lo llegué a hacer, por lo menos con ese tema. Pero sí, pienso que, anyways, como todo,
Uno puede publicar y puede decir lo que uno piensa, etcétera. Tienes que estar dispuesto a aguantar el backlash que viene, positivo o negativo. Ahí no hay break, ¿sabes? Si estás dispuesto a compartir tu opinión, tienes que estar dispuesto a que la gente comparta tu opinión contigo. Te guste o no. Eso es parte del proceso. Pero yo no soy muy fanático de estar como que compartiendo o creando específicamente como que páginas para promover o denigrar X o Z movimiento. Yo, o sea, creo que, ¿verdad? Dentro de mi creencia, ¿verdad? De mi relación con Dios, en la sociedad donde vivimos es una sociedad secular. No una sociedad secular que, o sea, porque la gente dice secular y piensa que la secular está asociada con el diablo. No, vivimos en una sociedad secular, meaning cada persona, o el gobierno mejor dicho, no puede determinar o influenciar a la población a creer ciertas cosas religiosas, etcétera. So, en ese sentido, creo que cada persona tiene el derecho humano de creer y pensar y tener la libertad de creer y pensar lo que desee creer y pensar. Y como yo tengo la libertad de creer lo que yo quiero creer y lo que es mi creencia teológica que Dios me ha dado para creer y la fe que Dios me ha regalado para creer en Él, cada ser humano tiene la libertad para decidir o creer o pensar lo que quiera pensar, y si no quiere creer lo mismo que yo, tiene el mismo derecho de hacerlo como yo tengo el mismo derecho de creer en lo que yo creo. Por eso no soy muy fanático de como que crear páginas o whatever, o utilizar páginas ya establecidas en redes sociales, etcétera, para decir, ¿me entiendes? Porque creo que al fin y al cabo cada persona tiene el derecho humano de, por lo menos en nuestra sociedad secular, de hacerlo. Si usted cree que no y que el gobierno debe funcionar mezclado con una religión, ¿entiendes? El cristianismo y demás, entonces tiene un problema y tiene que mudarse para el Vaticano, que es una teocracia, ¿verdad? Un estado religioso. Múdese para Turquía o múdese para los Emiratos Árabes o múdese para Irán o no sé dónde, uno de estos países donde la religión y el Estado están bastante mezclados, si no es la Si no están religión el al que gobierna. 100%, están Exacto. en un 98%. Exacto. Y ahí pues usted va a poder pertenecer a un grupo político donde la religión pesa bastante para decidir cómo se gobierna en ese país. Pero mientras vivamos en sitios como Estados Unidos y Puerto Rico, donde el gobierno es secular y cada persona tiene el derecho humano de decidir y pensar y expresar lo que quiera decidir, lo que quiera pensar y creer, tenemos que aprender a convivir todos con eso. Oye, hablando de eso, estuviste hablando de noticias y a mí en especial, estoy hablando por Sarinet Caraballo, me molestan el tipo de noticias en donde en lugar de nosotros abrazar al oprimido, abrazar al marginado, lo que hacemos es oprimirlo más. Claro. Hace unas semanas, ¿cuándo fue el 31 de marzo? El día de nuestro aniversario. Domingo de Reyes. Y los aniversarios, ¿verdad? Caen en la misma fecha. 31 ¿de qué? De marzo. De marzo. Nosotros cumplimos 12 años de casados y los mismos 31 de marzo siempre cumplimos los 12 años de casados. Ahora bien, ese mismo 31 de marzo, yo me tenía que echar a reír porque todas las noticias estaban con esta noticia. O sea, vi esto en más de 4 lugares de noticias y yo decía, yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. Ese mismo 31 de marzo, hablando de esto, ¿verdad? De la comunidad de transgénero y para aquí para allá, el actual presidente de los Estados Unidos nombró ese día como el día de los transgéneros. O Visibilidad transgénero. Visibilidad transgénero, exacto. El 31 de marzo. Eso fue un caos. Hicieron un escándalo por todos lados. Porque, wow, el presidente nombró el día de la resurrección de Jesús. Miren esto, díganme si esto no es amarillista, tan amarillista como la t-shirt que Carlos tiene ahora y la estoy viendo y ustedes no, porque esto no se grabó. El día de la resurrección de Jesús, el presidente de los Estados Unidos nombra el día de la visibilidad transgénero. Todas las noticias
¿cómo se llama? Cuando es un Titular. titular. Yo leía la noticia y a mí me daban náuseas las noticias. Porque yo decía, mano, ¿de verdad que es necesario tener que hacer una noticia así de amarillista cuando el día de la resurrección de Jesús no cae el mismo día todos los años? Entonces, ahí es que yo me pregunto si como iglesia, ¿verdad? Porque la mayoría de las noticias que vi eran de páginas cristianas y páginas no cristianas, páginas seculares también las publicaron. Entonces yo me pregunto, como iglesia, ¿es necesario, Carlos, que nosotros estemos compartiendo ese tipo de noticias amarillistas cuando tú muy bien acabas de decir que vivimos en un gobierno secular, en una sociedad secular, en donde las personas que no están de acuerdo con nosotros tienen la capacidad de elegir, de votar, de tomar decisiones, al igual que nosotros, que no estamos de acuerdo con ellos? ¿Tú crees que son necesarias ese tipo de noticias? Pues mira, no creo que sea necesario ese tipo de noticias. Obviamente, am, el amarillismo siempre está de más. Creo que cuando es una página de noticias, un medio noticioso, lo que sea, la objetividad debe ser lo primero, independientemente, ¿verdad?, de nuestra inclinación, nuestra preferencia religiosa, política y demás. So, obviamente, cero amarillismo sería ideal. So, por eso no estoy a favor de tipo de publicaciones o noticias así. Pero, obviamente, aunque no nos guste, pues siempre hay una agenda en todos lados. Agendas de izquierda y agendas de derecha que tienen que cumplir con unas cosas o les gusta cumplir con unas cosas y se inclinan por ese tipo de noticias porque también hay un público que para bien o para mal, consciente o inconscientemente, le gustan esas noticias y las consumen y eso trae números, genera engagement, ¿verdad? O interacción, comentarios, likes, shares, etcétera. Y eso obviamente genera tráfico a estas páginas, a estos noticieros. So, al fin y al cabo les conviene el amarillismo porque les deja seguidores, ¿verdad? O al fin y al cabo visualización, que es lo que quieren. So, Yo puedo entender eso que tú me estás diciendo de los clics, de las interacciones, del engagement en personas que no sean creyentes. Pero Carlos, o sea, ¿tú crees que nosotros como cristianos, si nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de compartir una noticia, nosotros tengamos que ser amarillistas por simplemente agarrar clics e interacciones porque hay una audiencia que espera esas noticias que yo les quiero brindar con ese amarillismo? ¿Tú crees que eso está correcto? no, pues claro que no. Cuando o sea, cuando uno comparte noticias, ya sea que tú seas un medio noticioso, una página de noticias en internet, tienes un blog, lo que sea que tú tengas, cualquier medio de comunicación, redes sociales, prensa, etcétera, se supone que el objetivismo, perdón, sea el que reine, que independientemente de tu orientación o inclinación política, religiosa, etcétera, se trata de mantener una línea objetiva. Obviamente, cada uno de nosotros tiene y nosotras tiene su creencia, tiene su ideal, su filosofía de vida, etcétera. Y es imposible ser 100%, ¿verdad? Sin biases o sin inclinaciones, pero se debe tratar, ese es el objetivo, tratar de hacer noticias que sean lo más neutral posible y objetiva en respecto a lo que se está hablando. Y cuando se hace esto, pues lamentablemente, o sea, cuando se acude al amarillismo, pues lamentablemente no es lo justo, y especialmente no es lo justo para personas que decimos ser cristianos y cristianas, personas que decimos que hemos profesado una verdad que nos ha cambiado la vida, que creemos una verdad que nos ha cambiado la vida y que permea todo lo que nosotros somos y que no nos permite mentir y que no nos permite engañar y que no nos permite, ¿verdad? Levantar falso testimonio contra otras personas. Pues en ese caso, creo que cuando un medio de comunicación cristiano, un medio de prensa cristiano, un medio de lo que sea cristiano, comparte una noticia, debe ser, ¿verdad?, por amor y por fidelidad a esa fe que profesamos y que nos ha cambiado la vida, ser lo más objetivo posible. Cuando un medio cristiano o una persona cristiana es amarillista, y entiéndase que trabaja en un medio de prensa secular, etcétera, y tenga que seguir una agenda específica, hermano,
básicamente es comprometer, ¿verdad?, su carácter o comprometer sus ideales ah, en, o su fe en pos de ese título amarillista y de esa interacción en redes, etcétera. So, yo creo que no creo que sea lo justo, ni lo correcto, ni lo cristiano por hacer. Por ejemplo, otra de las cosas que nos pasan como cristianos al estar en desacuerdo con personas es, por ejemplo, te voy a dar disculpen que lo siga repitiendo, pero es que estoy pensando porque son varios ejemplos los que quiero dar y quiero ver con cuál voy a comenzar. Ok. Tenemos diferentes denominaciones de comunidades de fe, entiéndase en iglesias, en donde si te vistes de una forma o si no te vistes de una forma, eres cristiano. Si escuchas cierto tipo de música, si no escuchas cierto tipo de música, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Si escuchas música secular, olvídate que el diablo te va a llevar. Eso no lo digo yo, lo dicen la mayoría de estas personas bien conservadoras que entienden que escuchar música secular es del diablo o no es cristiano. Puedo seguir si consumes sustancias controladas o sustancias, entiéndase, fumas, bebes alcohol, eh, you name it, no eres cristiano. Entonces, para terminar esto con una perspectiva en donde Cristo nos enseñe cuál sería la solución para amar en los desacuerdos, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros? Porque sabemos lo que vemos o sabemos lo que escuchamos, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos saber si alguien es cristiano o no es cristiano? Si alguien ha puesto su fe en Cristo o no, basado, ¿verdad?, en su comportamiento. Lo que quiero decir es, si yo me he visto de cierta forma, si yo escucho cierta música, si yo canto cierta música, si yo bebo o no bebo alcohol, si yo fumo o no fumo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cristianismo, si algo? ¿Y cómo yo puedo determinar si alguien es cristiano o no? ¿Y cómo yo puedo amar a las personas aunque no hagan lo mismo que yo? Claro, mira, se me vienen un par de textos bíblicos a la mente. Uno de ellos es el mismo Jesús diciendo que por sus frutos los conocerán. Muchas veces entendemos o confundimos los frutos o el fruto que está hablando Jesús con ciertas doctrinas o ciertas imposiciones que, ¿verdad? O dogmas que iglesias o concilios han adoptado como que, si te vistes de esta manera o si escuchas ciertas cosas, pues no eres cristiano. Entiendas entonces que tienes que escuchar estas otras cosas, vestir de esta cierta manera, y eso es un fruto del Espíritu, o ese es el fruto del que Jesús está hablando, de que por sus frutos van a conocerlos a sus discípulos, refiriéndose a ellos, ¿verdad? Eso no es real. Jesús, cuando está hablando de que por sus frutos los conocerán, está hablando sobre cómo las personas aman a su prójimo y cómo sirven a los demás. No está hablando de cómo se visten o la música que escuchan o si beben vino con alcohol o jugo de uva, ni cosa por el estilo. De hecho, en el contexto de Jesús, la ingesta de alcohol, ¿verdad?, de vino, no era pecado ni cosa por el estilo. Eso es un punto de vista extremadamente moderno que se adoptó del siglo XX o XIX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX para acá. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo nunca, en general, especialmente tradiciones históricas, han tenido problemas con la ingesta de alcohol, etc. Y otro texto que me viene a la mente era también, creo que es Jesús mismo, hablando cuando dice que en esto sabrán que son mis discípulos, que hagan la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios siempre ha sido una. Cuando uno ve la Biblia, ¿verdad?, a pesar de que hay diferentes textos y diferentes autores y demás, el mensaje, o uno de los mensajes más importantes de la Biblia es la unidad de Dios y la humanidad. Y la voluntad de Dios siempre ha sido, ¿verdad? O vamos a identificar quiénes son seguidores o quiénes son cristianos por si hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre ha sido que lo amemos a Él y que amemos al prójimo, que amemos la creación de Dios, ¿verdad? Que podamos cuidarnos unos a otros, que podamos amar a Dios, que podamos cuidar a la persona que está alrededor nuestro y que podamos cuidar la creación en la que Dios nos ha puesto. Eso tampoco tiene que ver con que si escuchas o no escuchas ciertas cosas, si te vistes o no te vistes de cierta manera, nada que ver. Sabemos que somos discípulos de Jesús, somos cristianos, somos cristianas,
por la manera en cómo amamos a los demás, cómo servimos a los demás, en cómo cuidamos lo que se nos ha entregado, entiéndase nuestra familia, entiéndase a las propiedades que tenemos, que el Señor nos ha permitido trabajar, desarrollar nuestra casa, si tienes terreno, si no tienes, ¿me entiendes? Cómo podemos cuidar las cosas y la naturaleza en la que Dios nos ha puesto. Esa es una manera, ¿verdad? O la manera de cómo sabemos que somos cristianos, porque seguimos los mandatos de Jesús, que amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como nosotros mismos, y cuidar y amar la creación en la que Dios nos ha puesto. No tiene que ver con que si la iglesia tal o el concilio tal dice que te tienes que vestir así, que si la corbata, que si los moños, que si te afeitas, que si no te afeitas, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que, mira, tiene entre ceja y ceja? Eso es una frase bien boricua. Si no eres puertorriqueño, no sé cómo traducirla. ¿Tienes alguna traducción que tiene entre ceja y ceja? Que se le metió en la cabeza. Se le metió en la cabeza que para yo poder amar a los demás tengo que estar de acuerdo con ellos. Para yo poder amar a esta persona, ella tiene que pensar como yo, tiene que actuar como yo, tiene que caminar como yo, tiene que vestirse como yo, tiene que ir los 7 días de la semana a la iglesia como yo, tiene que ir a todos los discipulados como yo, tiene que orar la Biblia, orar como yo, leer la Biblia como yo, you name it. O sea, ¿qué tú le recomendarías a alguien que está escuchando este podcast y está luchando con eso, está luchando con el que quiere amoldar a los demás a lo que él o ella hacen y fuera de ahí tú no eres el cristiano que Dios quiere que tú seas? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona en específico? Y luego yo voy a hacer otra recomendación y con esto cerramos. Claro, que lean Lucas 6, que fue el que leímos ahorita, que Jesús nos envía a amar a aquellas personas que piensan distinto a nosotros, que nos aborrecen, que nos persiguen, que son distintas a nosotros, que piensan diferente a nosotros. No hay nada honroso en amar a los que nos aman. Sí es bueno, es un mandamiento, claro que sí, pero también es un mandamiento amar a aquellas personas que piensan distinto a nosotros. El ser humano siempre tiende a, a tribalizar, ¿verdad? A crear tribus o divisiones y a crear grupos, y pasan los trabajos, pasan las iglesias, pasan los grupos de amistades, pasan la familia, que uno tiende como que siempre a identificarse con unas personas y crea como que estos pequeños bonchecitos o grupitos de personas, y pues lamentablemente eso trae a veces más problemas que bendiciones. Mi consejo es que, mano, hagamos lo que Jesús nos pide, que amemos a aquellas personas que simplemente no piensan como nosotros, que son distintas a nosotros, que simplemente difieren de nosotros, como Jesús nos ha pedido que lo hagamos. No nos queda más remedio que amar a Jesús y obedecer lo que nos pide, obedecer lo que nos envía, que amar a aquellas personas que piensan distinto a nosotros, como lo que tú dijiste, Mateo 5, está Lucas 6, etcétera. Gracias, Carlos. Yo, a ti que me escuchas, y esto me lo aplico, yo te invito a que antes de tú mirar a las personas y juzgarlas por lo que ellos hacen o dejan de hacer, trates de comenzar a mirar a las personas, tal y como Carlos nos acaba de decir hace unos minutos, por sus frutos o por ese fruto del Espíritu Santo que vive, mora en ellos, y ellos están dando a conocer a través de cómo tratan a las personas. Una de las cosas que quiero que te lleves es que el corazón de una persona es revelado por sus acciones y sus actitudes hacia los demás. Entonces, si el corazón está lleno de amor, las acciones van a ser llenas de amor para los demás. Si el corazón está lleno de odio, las acciones van a ser llenas de odio para los demás. Si el corazón está lleno de compasión, las acciones van a ser llenas de compasión para los demás. Y si te fijas, todo esto que yo te estoy mencionando no tiene que ver nada en cómo tú te vistes, en lo que tú crees, en tu orientación sexual, en que si ponle todo lo que hemos estado hablando hoy. Hoy, este podcast, yo oro para que sea un podcast en donde tú comiences a analizar, si no lo has hecho hasta ahora, en cómo tú has estado amando a tu prójimo. Has estado amando a tu prójimo
por conveniencia o porque te amo porque tú eres nice y me caes bien? ¿O has estado amando a tu prójimo como Jesús amaría a los demás? Entonces, si la respuesta es, yo estoy amando a mi prójimo, amo a los que me aman, pero a los que no me aman, mira, los echo de ladito, los oprimo, no me llevo con ellos, pues yo creo que hoy Dios está hablando a tu vida a través de este podcast. Este podcast no fue para hablar de la comunidad, sí dimos ejemplos de la comunidad, sino es para que aprendas que esos ejemplos que son los más que cuando uno toca en las iglesias, las iglesias se revuelcan. Tú tócales los diezmos, háblales de homosexualismo y háblales de qué otro tema más. Dime un tema controversial que sea Política, de política, háblale de, you name it, de temas que son así. Y toda o la mayoría, vamos a decir, de las personas creyentes que son bastante conservadoras, con posturas, ¿verdad? Que están, no, eso es pecado, eso es del diablo, eso no es de Dios, se van a revolcar. Pero hay una verdad y te la leímos hoy en versículos, no son versículos que nosotros nos inventamos, son las palabras de Jesús en la Biblia que tú tienes. Así que te invito a que vayas hacia atrás en el podcast, escucha los versículos que te compartimos, hagas una introspección, porque próximamente va a haber un podcast en donde sí vamos a estar hablando de homosexualismo completo. Sí vamos a estar hablando de otros temas controversiales, así como ya hablamos de los diezmos, de las primicias, así como hablamos de muchísimos temas que son controversiales para la Iglesia de Jesús. Así que sin más, Carlos, no sé si quieras despedirte o si tienes algo que añadir. No, no tengo nada que añadir. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por seguirnos aquí en todas las plataformas de podcast. Recuerda seguirnos en YouTube, en Instagram, a Sarinet como sarinet.caraballo y también en Unrecognized Miami. También a este servidor como La Teología de la Calle. Mano, será hasta la semana que viene. Ya Sarinet dijo que por ahí vienen unos temas más spicy de lo normal, así que tienen que estar pendientes a eso. Así que sin más, será hasta una próxima ocasión. Te enviamos un abrazo. Que Dios te bendiga.